bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. De la mañana con minutos, 6:31 de este jueves 11 de marzo del año 2021. Muy buenos días a quienes nos acompañan ya a través de las ondas sonoras de Radio Atalaya 680 AM. Es un placer estar junto a ustedes compartiendo lo principal de la información del Ecuador y el mundo, el análisis y la opinión de esta a través, por supuesto, de su programa Sin Amarras. Sean bienvenidos y bienvenidas también a quienes nos miran y nos escuchan a través de nuestras plataformas en redes sociales. Los invitamos a seguirlas. Nos reencontramos pues después de una noche de intensa lluvia aquí en Guayaquil. Todavía hay algunos lugares donde está lloviendo, así que tome también los cuidados respectivos en el momento de salir de casa. 6:32 ya, es momento de saludar a nuestro compañero Carlos Pacheco, quien está en la sala de controles. Ya junto a nosotros está también el licenciado Alcides Montilla y el sociólogo Stalin Poveda Granoble. Les vamos a dar paso para que saluden a la audiencia. Licenciado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola, perdón Teresa, que de frente me apareció una tos. Hola Teresa, buenos días. También saludamos a Stalin Poveda, el director del programa, y a Carlos Julio Pacheco, que está en los controles. Y como siempre, en primera línea, tenemos que saludar a los oyentes de Atalaya, que ya se incorporan a este programa Sin Amarres, desde esta hora, no solamente en Guayaquil, también en las distintas provincias del Ecuador y en todo el mundo. Les agradecemos siempre por estar en la sintonía de Atalaya, emisora que transmite para todo el mundo a través de sus distintas redes sociales. Reciban a todos los que escuchan Atalaya un abrazo imaginario a la distancia, estimada Teresa. Claro que sí, saludamos en este momento al sociólogo Stalin Poveda Granoble, director de Sin Amarras. Muy buenos días. Buenos días, ecuatorianos. Teresa, ¿cómo está usted? Buenos días, Alcides, gusto en saludarlo. Solo ha sido una pequeña tos, algún galillazo, mi querido Alcides. Sí, nada más. Eso es Me todo. alegra que no sea ninguna afectación de salud. También saludamos a Carlitos Pacheco. Revisaremos el día de hoy dos aspectos fundamentales. Quisiera hoy día sí conocer y profundizar el tema de todo este programa de vacunación que ha presentado en cadenas el señor presidente de la República respecto al COVID-19 y un poco analizar esta plataforma que está en vigencia, que ha sido elaborada, concebida, estructurada por la Universidad Politécnica, que me pareció muy interesante cómo es su aplicación y el beneficio que va a tener para registros y control de vacunación cuando tengamos en nuestro país masivamente las vacunas que se han comprometido y que deben de llegar al país. Y también analizaremos cuál es la situación y hacia dónde va el movimiento indígena con su brazo político Pachacuti después de este consejo ampliado que se ha realizado el día de ayer y las resoluciones que se tomaron. Teresa, buenos días. Revisemos entonces los titulares que hoy traen los medios impresos de circulación nacional. Vamos a revisar la agenda informativa propuesta primero por Diario El Universo en su portada impresa. Despenalizar el aborto está en manos del Pleno, dice su titular principal. La decisión de despenalizar el aborto por violación en niñas y adolescentes hasta los 18 años pasó al Pleno de la Asamblea Nacional una vez que con 8 votos a favor la Comisión Ocasional para Temas de Niñez y Adolescencia aprobó el informe. Para segundo debate, al del Código Orgánico de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Los legisladores recomendaron que se añada un texto en el que se determine que no será punible el aborto si el embarazo es consecuencia de una violación de la niña o adolescente. La reforma también contempla el régimen de protección económica. No se dio paso a la propuesta de incrementar a 24 años el derecho de los hijos a recibir protección económica de parte de los padres. Con lo aprobado se mantiene la disposición legal contemplada en el Código Civil y en el Código en debate se determinará que el régimen de protección económica terminará a los 18 años de edad si el beneficiario no está cursando algún nivel de estudio.
Revisamos otros temas también. Candidatos prometen pagos de deudas a municipios. La Asociación de Municipalidades del Ecuador invitó a los presidenciables Andrés Arauz y Guillermo Lasso a exponer sus planes. Arauz dijo que en el primer mes de su gobierno hará un abono de 400 de los 1.000 millones de dólares que le debe el régimen. Lasso, en tanto, ofreció un mecanismo de pago de rentas y pagar deudas en su primer mes de gestión. Revisamos otros temas. Depresión y ansiedad por coronavirus. Pacientes, médicos y enfermeras han sido diagnosticados con problemas de estrés en medio de la pandemia. También nuestra salud emocional se ve afectada. Por otro lado, manavitas son los más afectados por las lluvias. El Servicio de Gestión de Riesgos reporta que 610 personas en Manabí han tenido que ir a albergues u hogares de acogida por daños en sus viviendas. En otros temas, Watted abre opción de vacunas a cabildos, dice el secretario de Gabinete de la Presidencia, Jorge Watted, reiteró que el gobierno no puede delegar la tarea de inmunizar a los habitantes, pero sí los municipios que han cumplido con los 3 requisitos y tienen cupos de vacunas, vamos con el Ministerio de Salud Pública y las compramos, señaló el funcionario. Por otro lado, Asamblea hizo cambios al bachillerato, restituyó el bachillerato por especialización y dejó de lado el bachillerato general unificado. Así también nos cuenta Diario El Universo que México debate también el uso recreativo de la marihuana. Esto se discutía sobre la edad mínima de consumo y otras regulaciones al respecto. Diario El Comercio el día de hoy también nos cuenta en su portada, importadores luchan por espacio en navieras, dicen. La falta de contenedores y de espacio en los barcos encarece las compras en Ecuador, entre ellas de vehículos, insumos para la industria y artefactos para el hogar. Por otro lado, un mes para captar votos de otras tendencias. En 31 días será la segunda vuelta. Andrés Arauz y Guillermo Lasso intentan captar sobre todo el voto de quienes optaron el 7 de febrero por Yacu Pérez y Javier Herbas. Así también nos dice que el número de decesos inusuales se mantiene alto. En enero y febrero de este año, el registro civil reporta 4.256 muertes más que en 2020. Guayas, Pichincha, Tungurahua, El Oro y Manabí concentran el 70% de mortalidad inusual. Y reporta, pues también recojan una serie de historias respecto a víctimas del COVID-19, Diario El Comercio. Revisamos en este momento también lo que nos trae Diario Expreso a través de su página web. Candidatos de Ecuador comparecen a primer tanteo por separado ante los municipios. Así también la alcaldesa Cintia Viteri dice que las farmacéuticas le han dado la razón en cuanto a la disputa que hay por la compra de vacunas contra el COVID-19. Por otro lado, el proyecto apoyará integración de venezolanos en frontera colombo-ecuatoriana. Y así también nos dice la Comisión de Fiscalización recomienda enjuiciar al ministro René Ortiz. Finalmente, la CENESID aclara que ser bachiller y la prueba de acceso a la universidad no son el mismo examen. Y en lo que tiene que ver con la electoral, Yacu Pérez acude a la Fiscalía por investigación de fraude electoral. 6 de la mañana con 39 minutos, sociólogo licenciado. De esa manera culminamos este recorrido informativo. Gracias, Teresa. Todos los frentes abiertos en el país configuran una crisis profunda de una falta de legitimidad y de legitimidad institucional. La Fiscalía, por un lado, convoca a actores que han denunciado un fraude y está haciendo una investigación. Consejo de la Judicatura, Consejo de lo Contencioso Electoral, tiene que pronunciarse en estos días sobre el pedido de recuento de las urnas por la opción de Pachacuti con su candidato Yacu Pérez. Luego, la crisis a nivel de gabinete y la deplorable situación del descrédito de la institucionalidad en el país. No sé si fue ayer, comentábamos Juan Alcide o en Calor Político, que si analizábamos solamente la situación de legitimidad en términos de rol y de representación de las instituciones que están dentro de la función del control social, todas ellas, Contraloría, Fiscalía, Consejo Nacional, Consejo de Participación Ciudadana, todas las 7 organizaciones o instituciones que están dentro de esta
función de control social, realmente están en una situación de desconfianza que han generado tal hacia los ciudadanos, también está el Consejo Nacional Electoral, por supuesto, han generado tremenda desconfianza, ¿no?, en la conciencia de los ecuatorianos en relación a qué modelo y en qué situación y calidad democrática estamos viviendo. Y muchas veces nos preguntamos hasta cuándo resiste esta endeble democracia todos los ataques a sus valores democráticos. Porque lo que se afecta es eso exactamente. Se afectan derechos de participación, derechos individuales, colectivos, humanos, sociales, económicos, institucionales. Todos los derechos habidos y por haber están siendo vulnerados, están siendo conculcados. En este momento por juegos de intereses electorales, en este momento, ¿no? Y que no se queda atrás la resaca que tenemos de todo este proceso de desinstitucionalización a través de los procesos de corrupción, a través de los temas de corrupción que se investigan aún en nuestro país. ¿Hacia dónde va una sociedad en este proceso de descomposición? ¿Y cuál es también el horizonte que debemos de tomar todas las sensibilidades sociales, políticas y económicas del país para restaurar un nivel aceptable de presencia y vigencia de un Estado democrático o de un Estado de derecho y de una democracia? Ayer escuchaba una entrevista en un canal de televisión, un interesante programa de opinión, que se referían a este tema y decían que era necesario empezar a pensar en la estructura institucional y en el Estado de Derecho para consolidarlo. Pero cada uno se rasgaba las vestiduras los unos a los otros, cuando esa pretensión es un tema también de corresponsabilidad en términos general de la sociedad. Y cuando empieza a fortalecerse o construirse una sociedad que garantice los derechos, que establezca y consolide un Estado democrático, cuando la conciencia nacional empiece a tomar forma en el respeto a la autoridad y en el respeto a las leyes vigentes. Porque a partir de eso empieza la debacle. Cuando usted quiere, como administrador de justicia, por tomar un ejemplo, que sus providencias estén enmarcadas en la estructura constitucional jurídica, tiene que administrar justicia y hacerlo en ese marco. Pero cuando esos mismos agentes de administración de justicia o administradores de justicia aprovechan esa investidura para tomar resoluciones de orden político, generan un caos y una confrontación tal que casi se vuelven antagónicos los problemas y que afecta directamente a los valores de la democracia. Esto es una práctica diaria y común. Yo creo que es muy importante que después de toda esta hojarasca que tenemos como ruido a nivel del proceso electoral, se empiece a pensar o se haga una revisión profunda del estado de gestión y de acción de la institucionalidad del Estado de Derecho. Y en función de eso empezar a pensar en reformas profundas, estructurales, que a futuro nos garanticen, por ejemplo, una exigencia que es vital, que los gobiernos que han inscrito sus candidaturas, sus programas de gobierno, se lo audite y se lo revise en el cumplimiento en el tiempo que están en el ejercicio del poder. Porque hay algunas herramientas muy importantes sobre esto, que si usted no cumple,
Hay herramientas, revocatoria de mandato y otras herramientas en el orden constitucional que pueden servir de una auditoría social para de esta manera crearle un espacio de vigilancia al gobernante y que se convierta la opinión pública en el vecino incómodo que siempre ha sido a través de los medios de comunicación, a través de la presión social, a través de la puesta en vigencia de aquellos derechos de resistencia, que se convierta en un vecino incómodo del poder, auditando, vigilando, denunciando. Se hace de alguna manera, pero reaccionan unos gobiernos persiguiendo ese componente que debería ser acogido, porque esa es la contraparte de un equilibrio, de un poder, y es la contraparte que se necesita entre los pesos y contrapesos de los valores de la democracia. Pero no, aquí todo lo contrario. Si no piensas igual como piensa el gobernante, eres perseguido. Si escribes en contra del gobernante, eres perseguido. Si hablas mal de una institución, eres enjuiciado. Teníamos un presidente que aquel que pensaba diferente, lo primero que le decía, a ver, déjame ver, si tú estás haciendo tus declaraciones del impuesto a la renta y se has ganado elecciones para que puedas hablar en contra de mi gobierno o puedas estar oponiéndote a tal o cual decisión. Eso no es una forma de convivencia democrática. Eso es una autocracia, es un atropello a los valores de la democracia. Y eso hay que desterrarlo. Es una introducción mirando cómo está la situación en el orden electoral en el país. Esto es una novela que no termina, llena de suspenso. Pero se puede jugar con los valores de la democracia y con los derechos de elegir y de ser elegido y de participación política. Base fundamental donde se verifica que vivimos en un Estado de Derecho. Se puede tener en ascuas, como dicen en Manabí. No sé si este término es manabita, me lo confirma Alcides. Y en suspenso. Término normal. Es general, Alcides. O en suspenso, esperando la decisión del Tribunal de lo Contencioso Electoral sobre denuncias de fraude, de cara a un proceso electoral que en 7 días o en 6 días empieza ya formalmente la campaña para la segunda vuelta. Y hay una resolución en que definitivamente Alcides no tenemos. O sea, lo que se ha hecho público respecto a los resultados electorales hasta este momento no tiene vigencia. Porque no se sabe todavía cuál es el resultado del Tribunal de lo Contencioso Electoral. No tenemos candidato todavía oficialmente decidido para la segunda vuelta. No podemos mandar a hacer la impresión de las papeletas. Es impresionante. Yo no sé si se tome 15 días, si no sé qué tú piensas, ya lo vamos a comentar, se tome 15 días o debe tomarse menos para que no se altere el calendario electoral. Pero hay mucha preocupación. Ayer escuchaba a algunos entendidos en la materia de que finalmente algunos pasos, si queremos llamarle generosamente así, del calendario electoral tendrán que alterarse. Tal vez lo más importante es no fechas de posicionamiento y de oficialización de resultados, tal vez no. Es más, todavía ayer la presidenta del Consejo Nacional Electoral ha dicho que no va a haber la contratación de un conteo rápido. Otro miembro del Consejo Nacional Electoral dice que no, que eso lo decide el Pleno y que todavía no se lo ha decidido. Aún hay un comportamiento confrontativo respecto a las resoluciones que se toman a nivel de este organismo del Consejo Nacional Electoral. Y para que comentes, Alcide, el tema también del movimiento indígena, que ha terminado el día de ayer esta convocatoria, que entre objetivos fundamentales es la reunificación o unidad del movimiento indígena, pero ahí hay algo que realmente me preocupa y que hay que pensar a quién le hace el favor. Hace un mes yo tuve la oportunidad de entrevistar a un representante intelectual orgánico de Pachacuti o miembro del movimiento indígena, mestizo, y decía que él veía que el movimiento iba a resolver por el voto de la dignidad.
si es que no se aprueba, si es que los resultados no se alteran y sigue siendo Lasso y Arauz los que harán la segunda vuelta, ellos van a fomentar y van a impulsar el voto nulo. A eso le llaman el voto de la dignidad. ¿A quién se le hace un gran favor con esa posición? Esto es la gran interrogante, Alcides. ¿Qué tal? Se llama voto nulo ideológico. Pero le llaman voto de la dignidad, ¿no? Sí. Es como lo expresó esa persona. La resolución de ayer de este cónclave de la CONAIE, con Jaime Vargas a la cabeza, dice, resuelve, exigir al TCE, es decir, al Tribunal Contencioso Electoral, el recuento de votos planteados por Pachacuti. En caso de negativa, no apoyará entre comillas, a Guillermo Lasso y a Andrés Arauz, e impulsará el voto nulo ideológico. Vaya al diccionario y busque qué significa el voto nulo ideológico. Bueno. O sea, le quieren adobar, ¿verdad? La tesis de que el voto nulo ideológico es realmente favorecer al correato. Hay que decirlo con nombre y apellido. Los señores indígenas creen que nosotros somos ingenuos desde el punto de vista político y creeremos que el voto nulo ideológico no va para ninguno de los dos. No, señor, perdóneme. Algo siempre debe ir hacia alguien. Algo favorece a alguien. Nada es neutro en política. Nada es neutro en política, Stalin. Nada es neutro. Yo con mi voto blanco, yo puedo favorecer o no a dos grupos. Yo digo en blanco, alguien dice, se lavó las manos. No, alguien dice, ese voto blanco hubiese decidido la elección. O sea, ese voto blanco es importantísimo. No se diga el voto nulo. ¿Por qué? Porque el voto nulo va a ir a uno de los dos a favorecer indirectamente. Que esa es la realidad. Aquí, ese es mi punto de vista. Esa es la manera indirecta de la CONAIE. Para favorecer una candidatura. Y claro, pues. ¿Y a qué candidatura le favorecería? Repito nada más. Yo creo que este voto nulo ideológico, ¿verdad? Este voto nulo ideológico que ha dicho la CONAIE que va pues a aprobar, ya aprobaron. Este es un voto que va indirectamente a favor de Arauz, ¿verdad? Ahora, por ahí dicen que la CONAIE se ha reunificado. Se ha reunificado ahorita, porque saben que Yacu Pérez les hizo el favor de subir a los 3 o 4 asambleístas que tenían cada vez que había elecciones a 20 y pico, para 27, pues. O sea, ¿quién es el culpable, entre comillas, de esto? El señor Yacu Pérez. Ahora, el asunto es que hay que recontar por los votos. Y en ese empeño está el Tribunal Contencioso Electoral, pues. O sea, todavía no adelantemos nada. Porque todo es pura amenaza, te voy a hacer el paro, te voy a hacer la movilización y todo eso. Está bien, pues, porque cada uno tiene su derecho a pensar. Pero todo es coacción, pues, Stalin. Todo es coacción, pues. ¿Ya? La autoridad electoral no puede estar tranquila resolviendo nada. Porque abajo le están gritando, oye, si no nos da la razón, te vamos a llevar al paro, vamos a la movilización, nos declaramos en rebeldía. Todas esas cosas. ¿Cómo actúa la ley electoral ahí? ¿Cómo actúa el juez electoral con esa amenaza, ¿verdad? Ahora, eso de que los indígenas han vuelto ideológicamente a unirse, eso lo dudo. Ahí hay unas pugnas internas de hace muchísimo tiempo. No es la primera vez. En todas las anteriores elecciones ha habido problemas. ¿Por qué? Porque ya saborearon la miel del poder los indígenas, los dirigentes. Cada uno pelea por su espacio, pues. Cada uno pelea por su pedazo de torta. La Ecuadrunari desconoció a la dirigencia de la CONAI y convoca un paro nacional progresivo. Ahí está el primer gran ejemplo de lo que nos está pasando.
en este país en cuanto se refiere a la CONADE. Por ahí alguien decía cuántos indígenas hay en el país. Ahí están en las estadísticas del INEC, 7% de la población nacional de 15 millones son indígenas. Aquí no hay mayoría, aquí todos somos minorías. Unas minorías mayores y otras minorías menores, porque no todas las minorías tienen 7%, ¿verdad? Entonces esa es la situación, Stalin. Oiga, le quiero decir algo. Mire usted lo que está pasando, ¿no? ¿Se acuerda del tema de las famosas entregas ilícitas de los carnets, ¿verdad? De discapacitados. Sí, otra vez sí en el país. Están haciendo una tremenda investigación y ya han descubierto que la directora del IES de Chimborazo, Karina Carrasco, y no lo estoy denunciando yo, lo denuncia La Historia, esa plataforma que dirige mi gran amigo y colega Marlon Puertas, dice, vuelven los carnets. La directora del IES de Chimborazo, Karina Carrasco, importó un carro de alta gama utilizando su carnet de discapacidad. Ella asegura que tiene 80% de discapacidad visual. Publicó el diario La Prensa. Si tiene el 80% de discapacidad visual, dedíquese a gastar el dinero que compra en ese carro, tratando de ver si puede recuperar algo de su vista, por favor. ¿No cree? A ver, Alcide, si la señora Karina, ¿cómo se llama? Karina Carrasco. Tiene 80% de discapacidad, está demostrando que es discapacitada. De que utilice el dinero para curarse, que debería ser lo mejor, tal vez incurable su nivel de ceguera, y por eso importa un vehículo, y si lo hace en términos legales, no está prohibido hacerlo, ¿no? Hay el referente del proceso de corrupción que ha sido denunciado públicamente, que se ha quedado también en la nada. Pero yo quiero decirle una cosa, Alcide. Nuestro país se está acostumbrando a vivir de escándalo a escándalo. Todos los días es un escándalo. Y escándalos que están relacionados a actos reñidos con la ética y la moral pública, que terminan en corrupción e impunidad. Uno se olvida del otro. Por ejemplo, estamos en este proceso de la necesidad de la vacunación. ¿Y sabe qué tiene más importancia y trascendencia para la opinión política, pública y administrativa? Es que hagan pública la lista de quienes se vacunaron. Usted creo que ayer decía, tal vez eso puede esperar, o el juicio del otro que ya no está puede esperar. Hoy tenemos que concentrar todos nuestros esfuerzos en algo fundamental. Es que todos aportemos y hagamos un esfuerzo para traer las vacunas y que haya un sistema ordenado, ¿no? Socialmente justo, redistributivo para el tema de la vacunación. ¿Y por qué traigo este tema de la lista? Las autoridades han dicho, esto está judicializado, de los que se vacunaron, por supuesto, que se creó un escándalo terrible, por lo que se fue el ministro de Salud anterior. Al estar judicializado tiene confidencialidades en el proceso investigativo. Han dicho que no lo van a hacer público. Pero yo le voy a decir algo, Alcides. Usted como periodista de larga trayectoria, cuando te dicen que es confidencial, cuando te dicen que no se puede hacer público, es cuando más público es y menos confidencial existe. Acuérdese, mañana y hoy ya hay periodistas y medios que tienen la lista, que ya la empiezan a hacer circular. Entonces, yo creo que el país debe tener una agenda de prioridades y de necesidades urgentes. Mire, ayer vi a los dos candidatos reuniéndose con los gobiernos seccionales, cada uno prometiendo, porque todavía no son presidentes, ¿no?, de cómo tenían que pagar. Los unos metiéndole la mano la plata al mismo Estado, que es plata de ellos mismos para pagar, y la otra propuesta de Guillermo Lasso, que es con préstamos internacionales, que inmediatamente va a hacer el canje o el pago a los gobiernos seccionales. Pero yo me pregunto, ecuatorianos, esto que reclaman los GATS, los gobiernos seccionales, son derechos tipificados constitucional y legalmente. Está en el COTAC. Pero es impresionante. Ayer escuchaba al presidente de la Asociación de los Gobiernos Seccionales y decía, son 5 decretos que se han aprobado durante el tiempo
para generar beneficios y presupuestos para los consejos, para los gobiernos seccionales. Y si sumas la cantidad de dinero que se le debe porque los gobiernos de turno no ponen en práctica esas resoluciones o esas aprobaciones de leyes, se ha hecho una gran bola económica. Pero uno se pregunta, si el mismo gobierno desacata la ley, si el mismo gobierno irrespeta la ley, ¿qué puedes esperar como reacción de aquellos que son por derecho legítimos beneficiarios de esos recursos? Y hay otra justificación. Dice, no le hemos pagado porque se aprobó la ley y no se aprobó. Esto es muy importante. Se aprobó la ley, pero no se aprobó el financiamiento. ¿Para qué aprueban ley? Aprueban ley que son inconstitucionales. Aprueban ley que no tienen financiamiento. ¿Para qué aprueban ese tipo de ley? En vez de aprobar leyes que vayan a consolidar y a garantizar un sistema económico sostenible, redistributivo, socialmente justo, que se lo maneje desde la estructura del Estado, el presupuesto, y que sea redistribuido equitativamente como lo establece la ley. Será difícil entonces que tengamos gobernantes que tienen que ser aquellos que cumplen la ley y tienen que hacerla cumplir y no ponerlo todo en la esfera política. Una ley de protección a la dolarización 2 veces ha sido devuelta, no se aprueba porque cayó en la esfera política, porque los juegos de intereses electorales superaron la expectativa o superaron la necesidad y la importancia y la trascendencia de aprobar esta ley. Así no puede continuar el país respondiendo a intereses de grupos de poder político y de poder económico. Yo creo que en el país hay que hacer una revisión profunda, aunque alguien me va a decir, eso es conductual. Claro. Bueno, entonces tenemos la oportunidad de elegir a un perfil de un candidato donde podamos un poco establecer que tiene una conducta de respeto a los valores democráticos constituidos, al Estado de Derecho y que va a gobernar en función de esa estructura como está expresada. Aspiramos que esto sea una posibilidad a corto plazo. Tenemos la oportunidad de ir en las próximas elecciones. Y no votemos el voto, elijamos con criterio, con perfiles, con análisis de propuestas para encontrar una salida a esta profunda crisis que vive el país. Teresa. 7 de la mañana con 3 minutos, sociólogo licenciado, ya está junto a nosotros nuestro invitado del día de hoy, Álvaro Troya Suárez. Él es ex viceministro, coordinador de la política económica, y con él precisamente abordaremos cuál es la situación nacional en esta materia. Para darle la bienvenida, sociólogo, e iniciar el diálogo. Álvaro, buenos días. Les saludamos quienes conformamos este programa Sin Amarres. Y queremos conversar con usted cuál es la situación económica por la que atraviesa el país, pero fundamentalmente si es que la situación económica se resuelve con reformas y normativas nuevas o tiene que ver con un respeto a la vigencia que existe, por un lado, y por otro lado, a una gestión a nivel de los gobernantes que puedan generar una planificación en medio de un proceso de gobernabilidad que debe de haber para sostener a largo plazo todo un programa económico que realmente esté orientado a solucionar los grandes vicios y baches y vacíos que tienen en la sostenibilidad estos procesos económicos en la economía ecuatoriana. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Usted mencionaba hace escasos minutos la necesidad de establecer un marco político y económico no direccionado a los distintos actores, a los grupos de poder de turno. Me parece que ese es el meollo del asunto. Me parece que la regulación, la legislación, el marco de convivencia que debemos adoptar en el país tiene que estar enfocado a ese equilibrio, a la búsqueda de una estabilidad en largo plazo, como usted menciona, y no a pasar el fiel de la balanza de un extremo a otro, como normalmente ha ocurrido en nuestro país. Se plantea una propuesta de ley supuestamente en defensa de la dolarización
para prevenir un potencial abuso público del uso que tengan los recursos del Banco Central por parte del gobierno de turno. Pero se traspasa toda la direccionalidad, la discrecionalidad para el uso de esos recursos al sistema privado, sin control de nadie. Es decir, pasamos de un escenario de un potencial abuso público a un escenario de un potencial abuso privado, lo cual no es deseable ni aconsejable para el país. Lo que deberíamos buscar es un equilibrio adecuado, que el sector público cumpla su rol, cumpla su función de ejecutor de la política monetaria con un adecuado control y con una coparticipación privada, no con un esquema como hemos planteado. Vamos décadas, me atrevería a decir siglos, viviendo la misma alternabilidad que no nos ha conducido a nada. La dolarización es el modelo que tenemos y todos queremos preservar, no porque nos agradaba muchísimo, sino porque no quedó ningún otro remedio de la incapacidad que demostramos, especialmente en la última década del siglo pasado, para manejar nuestra propia política monetaria. Por tanto, tenemos que preservarla porque es el reflejo de todo lo mal que hicimos a lo largo de la historia, especialmente en la última década del siglo pasado. Perfecto, Álvaro. Pero no hay un sistema de gobernanza que articule esas sensibilidades que puede aportar lo público con lo privado. Y es ahí donde existe una fractura, existe un declive, si se quiere. Porque si logramos un proceso de gobernanza, de una interacción institucional público-privada, donde esas sensibilidades o esos actores tengan esa corresponsabilidad amparada en lo que hoy se dice, y uno se pregunta, ¿es necesaria una ley de protección a la dolarización si lo has mantenido durante 20 años, no sé cuántos años, algo así? Primera interrogante. ¿Es necesario cuando 9 de cada 10 ecuatorianos tienen pertenencia e identidad con este proceso, con este modelo económico de la dolarización? ¿O es que tienes que realmente articular procesos de gobernanza para que realmente en la práctica, con la conducta de gestión y administración de los gobernantes y de los actores, se pueda realmente conciliar y generar estos equilibrios y respetar esa voluntad de un pueblo que ya tiene 20 años en medio de este sistema y que finalmente le metieron o no la mano, subsiste y vive? Quedamos congelados, Álvaro. Sí, no sé, No sé si con me mi escuchas. intervención. Coincido totalmente con lo que le alcancé a escuchar. Es decir, la dolarización no se cayó ni se ha caído en los últimos 20 años, a pesar de que se dice que en el gobierno de Correa se pudo haber hecho mucho para acabar. No se cayó. Las reservas no se extinguieron. De hecho, la declaración pública de la gerente del Banco Central hace unos días fue que las reservas fueron insuficientes exclusivamente en el mes de marzo del año 2000, cuando se destinaron a prepagar una obligación externa mal concebida en lugar de destinarla a atender las urgencias de la pandemia. La dolarización se ha sostenido por la inflexibilidad que tiene el propio modelo, por las restricciones que nos impone el modelo. Ahora, ¿es tarea de todos intentar conservarla? Sí. ¿Y se puede hacer ajustes para prevenir que no haya esos riesgos? Por supuesto que sí. Y en las mesas de diálogos que tiene actualmente la Asamblea con el Ejecutivo deberían tratar de llegar a esos consensos, a decir, ok, en la Junta es necesario que haya una mayor participación privada, no entregarle la Junta a los actores privados sin control, ni siquiera de Contraloría, como plantea el proyecto de ley, pero sí dar una apertura, una participación a uno o dos actores privados para lograr normativa y regulación en consenso adecuada a la situación económica. No se puede satanizar el gasto público en épocas de crisis. Por ejemplo, 199 de los 200 países del mundo en este momento han hecho subsidios focalizados a distintos sectores de la población para superar la pandemia, porque la actividad económica se redujo prácticamente a cero. Es indispensable, es necesario. Y solo en el Ecuador no solo no se hizo, sino que se quiere satanizar el proceso elevándolo a prohibición legal cualquier uso de recursos públicos con ese objetivo. No tiene sentido. Estamos pasando, insisto, de un extremo, tal vez de un potencial abuso público, del riesgo de un potencial abuso público, al extremo de un potencial abuso privado. Y el abuso privado, la última experiencia dura que tuvimos fue el año 99. Se evaporaron el 95% de los depósitos de la gente en el sistema financiero. La totalidad, prácticamente la totalidad de los depósitos. Es un golpe durísimo. Fue una crisis brutal que obligó a la migración de millones de compatriotas. Entonces no podemos dejar abierta la puerta para que algo similar vuelva a ocurrir. Controlemos, mantengamos un nivel de reservas adecuado, pongamos indicadores adecuados para el nivel de reserva, pero no digamos
No puede hacer absolutamente nada el Estado, solo los privados, y quitemos el control para que los privados no tengan regulación ni control y hagan lo que deseen con los recursos del sistema financiero y con la propia reserva. Álvaro, lo que pasa es que vamos de extremo a extremo. Hacemos esto porque nos cuidamos de que no le metan los gobernantes la mano a las reservas. Y ahora nos vamos al otro extremo y planteamos un proyecto de ley en donde se le deja al otro extremo, a lo privado, a la banca, que pueda meterle la mano a estos recursos. ¿Cuál es el término medio? O sea, ¿cuál es la visión? Porque yo creo que el problema no solamente es la reserva por la reserva, el modelo de la dolarización por el modelo de la dolarización. Es cómo consolidamos, no solamente en la estructura legal, regulatoria, el proceso de dolarización, sino qué agregado le damos para consolidar en términos de un modelo de divisa, de sostenibilidad, de ingresos, que estemos pensando en eso para consolidar la dolarización. Imaginemos el ejemplo de una empresa. Una empresa requiere un nivel de liquidez para atender sus obligaciones inmediatas, sus obligaciones mediatas. Pero una empresa necesita efectuar gasto en recurso humano, en materia prima, en producción, en transporte para poder seguir operando. Una empresa que no gaste absolutamente nada y que todo lo mantenga en liquidez, tendrá un colchón de liquidez muy bueno, pero no está produciendo nada. No está atendiendo la producción, el objetivo de ser de la compañía no se está cumpliendo porque no produce absolutamente nada, sino recircula esa liquidez que tiene dentro de la misma empresa. Exactamente lo mismo sucede en una economía. El tener los recursos de la economía parqueados, el que un banco cualquiera no coloque crédito, el que el Banco Central solo tenga los recursos depositados en reserva, lo que conduce es una inactividad económica. Tiene que haber un nivel adecuado, como usted menciona, y si en el proyecto de ley se establecieran límites razonables para un manejo técnico de la reserva, por ejemplo, un porcentaje total de los activos del Banco Central, un porcentaje de los depósitos del sistema financiero privado, un indicador que ayude a mantener un nivel de reserva, la reserva simplemente nos sirve para respaldar moneda que no tenemos, prácticamente no tenemos, o para atender las obligaciones de pago con el exterior. Y esa es su razón de ser, ese es su objetivo en nuestra economía. ¿Tiene que ser adecuada? Sí. Álvaro, ¿usted considera que la reserva también debe servir como componente de reactivación para la sostenibilidad del modelo? El tema es la calidad del uso, porque tal vez si usted dice yo tengo X reservas, ¿no? Y las tengo un poco inactivas, un poco verifiquemos si las tomo, qué uso le voy a dar, porque el tema es a dónde va la calidad del gasto. Va al saco de la corrupción y de la impunidad. Usted recordará que durante el año pasado se dijo que no había recursos para atender obligaciones de pago dentro de la economía. Se acumularon atrasos con proveedores, con servidores públicos, con gobiernos autónomos descentralizados. En diciembre, con los desembolsos que supuestamente llegaron del exterior para atender esos pagos, esos desembolsos fueron acumulándose en la reserva y el Estado procedió a atender parte de esos pagos, a igualarse parcialmente. Durante todo el trimestre, desde ese momento, la reserva no ha caído, se ha incrementado, porque los recursos que el Estado entregó lo que hacían es circular dentro de la economía, con una salida marginal de depósito de recursos al exterior, derivado de importaciones básicas, de pagos pendientes, pero la inmensa mayoría se quedó dentro de la economía. No se afectó reservas por reactivar la economía internamente. Entonces, distingamos, la reserva solo se afecta cuando hay salida de divisas de la economía hacia el exterior, no cuando el dinero circula dentro de la economía. Por tanto, tiene que ser un parámetro técnico el que determine, sea en función del déficit o superávit de balanza externa, sea en función de los activos del Banco Central o de algunos activos del Banco Central, cuál es el nivel adecuado de reserva. Pero decir que por atender subsidios focalizados, por ejemplo, por el impacto de la pandemia, va a acabar con las reservas, es falso. Lo están haciendo todos los países del mundo. Este mismo gobierno lo planteó, aunque no lo ha cumplido, para atender las demandas insatisfechas de un montón de habitantes de unos sectores de la población que han sido duramente afectados por la pandemia. Entonces hay que distinguir cuándo se impactan las reservas y cuál es el nivel adecuado. Insisto, en una empresa no puedo decir todo lo que entra se queda en liquidez porque no me sirve para nada, porque acabo con la empresa, porque acabo con la productividad y acabo con el recurso humano de la empresa. Es exactamente igual en la economía. Ahora Álvaro, está clarísimo el concepto y la visión y el análisis, pero uno se pregunta, ¿por qué tienes que llegar a este tiempo, a este momento, para proponer y generar una reestructuración o una reforma, ¿no?, al Código Monetario en el sentido, entre comillas, para garantizar, ¿no?, la dolarización? ¿Por qué antes no? ¿Por qué se hace en este momento cuando cae en la esfera política?
Eso es lo que llama profundamente la atención, porque más allá de ese pequeño aspecto de la ley, derivado a, en teoría, blindar el uso de las reservas que pueda hacer el Banco Central, la Junta de Política Monetaria y el gerente del Banco Central a través de los mecanismos actualmente existentes, se manda un proyecto de ley que tiene un montón de temas adicionales que van directamente en contra de la sostenibilidad de la dolarización. Se quitan todos los controles que actualmente existen de Contraloría por sobre el uso de las reservas. Se quitan todos los controles que existen para evitar que el sistema financiero extraiga recursos de los depositantes de la economía y los pueda colocar donde desea. Se elimina el coeficiente de liquidez doméstica, que es el porcentaje máximo de inversiones que pueden mantener en el exterior. Se eliminan las reservas mínimas de liquidez, que son inversiones obligatorias que tienen que mantener dentro de la economía. Se eliminan metas de cumplimiento obligatorio que podría establecer la Junta y el Banco Central. Se eliminan todos los controles que podría haber para salida de divisas por parte del sistema financiero, que coincidencialmente son los mismos controles que se extinguieron con la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero en el año 94. Se liberalizan tasas de interés y comisiones. Una vez más, las entidades financieras podrían cobrar lo que deseen, por lo que deseen, a los clientes de las mismas. Es decir, es un proyecto de ley que, con el membrete de salvaguardar la dolarización, está afectando profundamente la funcionalidad del sistema financiero y está recreando todos aquellos aspectos negativos que existían en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero del año 94, es decir, está abriendo la puerta para una potencial desdolarización desde el ámbito privado que no es deseable para nadie. Entonces llama muchísimo la atención porque en un proyecto de ley que tiene ese membrete se mezclan tantos temas que más bien lo que están haciendo es debilitar el esquema monetario, debilitar la dolarización y ponernos un riesgo que ninguno de los ecuatorianos quisiéramos aceptar. ¿Mito o realidad? Se dice que el gobierno del expresidente Rafael Correa le metió la mano a la reserva en 6.700 millones. Ese dinero no ha sido reembolsado. Y lo otro, dice el señor Arauz, que hay 4.000 millones depositados en bancos extranjeros de los multilaterales y que ese dinero lo va a traer para cumplir ofertas electorales. Si los recursos entran a la reserva y se mantienen a la reserva y el Estado no hace nada para reactivar la situación económica, como pasó el año pasado, la recesión es profunda y duradera y no tenemos alternativas para reactivar la economía. Como le menciono, si es que fuera cierto que los recursos de la reserva, que los recursos del Banco Central no se pueden destinar para financiar actividad productiva nacional, los últimos 4 años deberíamos habernos quedado sin, los últimos 4 meses, perdón, deberíamos habernos quedado sin reservas, porque el Estado igualó pagos internamente, porque el Estado se puso al día con un montón de atrasos con GATS, con recursos humanos, con servidores públicos y con proveedores. Y la reserva no se afectó, los recursos circularon dentro de la economía. Hay que distinguir, si lo que se quiere hacer es comprar, me voy a inventar, un producto importado suntuario para todos los ecuatorianos, eso sí va a afectar a reservas y no sería deseable. Nos estamos comiendo las reservas para un gasto suntuario que no tiene sentido. Pero si estamos manteniendo una actividad adecuada dentro de la economía con los activos del Banco Central, no con las reservas, sino con los activos del Banco Central, es deseable. Es deseable siempre y cuando no tenga ese impacto excesivo en importaciones. Si usted logra con los activos del Banco Central generar más crédito interno, como se hace en muchos países, el Banco Central está destinando fondos de garantía para que la banca otorgue más líneas de crédito, para cubrir parcialmente ese riesgo. Esas líneas de crédito reactivan la economía y generan más exportación. Si generan más exportación, la reserva sube. Entonces, los recursos bien utilizados del Banco Central van a reactivar la producción, van a reactivar la economía. Lo importante en un proyecto de ley de esta naturaleza es establecer equilibrios, es establecer controles, para que ni uno ni otro actor hagan uso desmesurado y negativo de los activos que pertenecen a los ecuatorianos. Perfecto, Álvaro. De mi parte, no más preguntas. Le voy a dar el paso a nuestro compañero periodista Alcides Montilla y a Teresa Merchán para el final de la entrevista. Don Álvaro, buenos días. Los saluda el periodista Alcides Montilla. Seamos extremadamente, diría yo, utilizamos un lenguaje muy rápido en homenaje a los oyentes, porque, mire usted, se ha dicho que la dolarización pues, la defiende más del 90% de los ecuatorianos, pero cuando el ecuatoriano simple y común de la calle, ¿verdad?, lee lo que está ocurriendo en la prensa con este proyecto de ley de defensa de la dolarización, casi como que no lo entiende, porque hay mucho tecnicismo, mucho lenguaje economicista, práctico, que no entiende la gente. La gente lo que entiende es que con el dólar le va bien. Entonces, si sospecha en algún momento que por efectos de este lenguaje técnico raro que se está empleando por parte de opositores y los que respaldan la ley, el pueblo comienza a dudar
a decir qué es lo que está pasando con el dólar. Cuidado con el dólar, no me lo toquen porque es la única herramienta que nos ha salvado de esta crisis. Si alguien intenta desdolarizar al país, don Álvaro, le aseguro que el 90% de la gente va a la calle a protestar y a decir que vuelva el dólar, empezando por quien habla. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué riesgos ve en este proyecto de ley en concreto para desdolarizar? Si usted sale a la calle a protestar porque nos quiten el dólar, yo salgo como usted, porque coincido totalmente con su premisa. Los ecuatorianos hemos conseguido una estabilidad monetaria y financiera que no la teníamos en el pasado. Ahora, el riesgo de dolarización, el riesgo de ese esquema monetario es que se saquen ilimitadamente recursos de la economía. Por el lado del gobierno se ha dicho que hay que defender la dolarización evitando que alguien meta mano a las reservas. Y ese impacto, según lo que han dicho, podría tener un costo hasta de 6.000 millones de dólares, que es lo que dicen que ocurrió en la época de Correa. Pasan el esquema al otro extremo, le dan todo el control del sistema financiero, de la salida de divisas que puede hacer el sistema financiero y de la reserva a los actores privados. Eso en el año 99 implicó la pérdida del 95% de los depósitos. Si eso lo traemos en términos actuales, quiere decir que de los 50, 60 mil millones de depósitos que tenemos, se están poniendo en riesgo 45 mil a 50 mil millones de dólares con el proyecto de ley. Ninguna de las dos cosas es deseable, pero no puedo, por la eventualidad de que me quiten 3, 4, 5, 6 mil millones, poner en riesgo 50 mil millones. Entonces, el proyecto de ley no puede pasar de un extremo a otro porque es absurdo, porque es ridículo y porque nos pone en un riesgo mucho más grande. El proyecto de ley tiene que establecer equilibrios, tiene que establecer indicadores técnicos para un nivel adecuado de reservas, tiene que establecer potencialmente una coparticipación público-privada en la Junta, pero no puedo decir que por el riesgo de que me quiten un zapato, me quiten toda la ropa. No puedo decir que para sostener la dolarización tengo que acabar con la dolarización. Don Álvaro, esta entrevista sigue con mi compañera Teresa Marchán. Teresa, adelante. Teresa. Activa el micrófono, Teresa. No sé si me escuchan ahí, sí. Ahora. Claro, siga, Perfecto. siga. Ahora, veamos también cuál es la expectativa de la situación económica. Ya llega el proceso de vacunación, está avanzando, el gobierno se ha comprometido, precisamente ayer habló del plan de vacunación. De alguna manera esto genera esperanza, pero ¿cuál es el panorama, el impacto económico que esto trae? Estamos, digamos, ya pasamos la peor parte de la situación de la crisis económica. ¿Vienen días mejores o todavía podría agravarse la situación? Me gustaría usar justo el ejemplo que usted acaba de mencionar para delinear un poco el extremo o lo absurdo que pueden llegar ciertos controles, ciertos candados que se quieren poner. Supongamos que para adquirir las vacunas tengamos que hacer desembolsos adicionales de 200, 500, 1.000 millones de dólares y que el Estado en este momento no cuente con esos recursos suficientes de su actividad normal. ¿Es deseable que las reservas se mantengan en 7, 8, 10 mil millones o que gastemos 1.000 millones para adquirir las vacunas que nos van a permitir salvar vidas y reactivar la economía? Es absurdo no hacerlo. Sería absurdo no adquirir las vacunas si tuvieran ese costo. Y con la premisa de salvaguardar las reservas durante todo el año pasado, no se hizo esa actividad. Y no sé si en los meses que falten lo van a hacer. Entonces, insisto, la recesión causada por la pandemia va a ser muy dura y muy larga, porque afectó a todo el mundo y particularmente a países en situaciones críticas como ha sido el Ecuador los últimos años. Por tanto, no podemos esperar que el gobierno que llegue, sea quien llegue, vaya a efectuar el milagro de reactivar la economía inmediatamente. La recesión va a continuar y hay que ir saliendo de ella parcialmente con el apoyo público-privado. ¿Hace falta inyectar recursos a la economía? Sí. ¿Cuál es la receta que está siguiendo todo el mundo? Inyección de gasto público. ¿Qué es lo que recomienda la presidenta del Fondo Monetario Internacional a todos los países? Gasten. Guarden los recibos, gasten bien, que no haya corrupción, como mencionaba su compañero, pero gasten adecuadamente. Gasten porque es la única forma de salir de la recesión. Y nosotros queremos proponer una ley que dice, no se toca la plata de nadie, se deja guardada bajo el colchón y los únicos que pueden tocar son los dueños del colchón, que serían los actores privados. Si el día de mañana levantar el colchón no ha habido esa plata, qué pena, ya es demasiado tarde y no podremos hacer nada. Insisto, como ustedes mencionan, hace falta un equilibrio adecuado en el manejo político, monetario, financiero del país. Hace falta que los controles estén bien definidos y hace falta que los poderes estén bien definidos para evitar abusos. Pero no puede ser que por la excusa de decir
hay que defender una liquidez de la economía que ayudaría a sostener la dolarización, nos vayamos al extremo de matar la dolarización justamente por entregar toda esa liquidez a actores que tienen sus propios intereses y que van a quedar sin control de ninguna especie. Álvaro, solamente para terminar esto, los componentes de la reserva. Están los dineros del encaje, que son los depósitos de los ciudadanos, por el encaje que se hace, los dineros de los presupuestos de los gobiernos seccionales y otras instituciones. La preocupación es en el caso, por ejemplo, de los dineros de los depositantes, es que esos dineros se los tome sin las previsiones de los riesgos y sin las previsiones de la calidad del gasto, y que después no haya una garantía en el momento que necesite la liquidez el depositante. Es un poco una demanda, si se quiere, ética, donde te dice, sabes que eso es mío, no lo toques. Los depósitos, el Banco Central tiene activos y pasivos. Sí. Todas las cuentas del sistema financiero privado, del sector público, del gas, de los GATS, del IES y de otros depositantes son parte de los pasivos del Banco Central. Esos recursos se tienen que invertir en algo. Ahí están los activos del Banco Central. Y dentro de los activos está la reserva, que son los activos internacionales que mantenemos, internacionales y de fácil ejecución que mantenemos. Los depósitos del sistema financiero privado en el Banco Central prácticamente son intocables por parte de las entidades financieras, porque tienen la obligación legal de mantenerlos justamente para precautelar que exista un colchón de liquidez adecuado para sus clientes. El encaje y las reservas mínimas de liquidez establecen que aproximadamente el 6, el 7% en total de los depósitos del sistema tienen que estar depositados en el Banco Central o en entidades financieras públicas. Y un total cercano al 20 o al 25% de los depósitos de la gente está invertido en distintos instrumentos dentro de la economía, no solo el Banco Central, sino algunos instrumentos incluyendo mercado de valores, incluyendo fondo de liquidez, incluyendo algunos instrumentos que ayudan a garantizar que el sistema financiero cuenta con un colchón de liquidez adecuado. Por tanto, las reservas no se trasladan directamente a los depositantes, no se entregan a los depositantes, salvo casos extraordinarios en los cuales la entidad financiera tenga que retirar recursos del Banco Central, tenga que retirar su encaje, se disminuye el encaje por problemas de liquidez de una entidad en particular, disminuyan los depósitos por los cuales haya que darles liquidez para que tienen esas obligaciones. La reserva es un colchón de liquidez que sirve como eso, como un respaldo de liquidez, y tiene que ser la adecuada, pero no puede ser ni excesiva ni muy poca, sino la adecuada. Si la ley plantea esquemas técnicos, indicadores que ayuden a determinar un nivel de reserva adecuada, ganamos todos. Y como usted dice, tenemos tranquilidad, tanto los depositantes como todos los actores de la economía. Pero no tiene sentido decir que todos los recursos deben estar congelados en cuentas internacionales, porque llegaríamos al absurdo de decir que todo el mundo va a tener que financiar la Reserva Federal de Estados Unidos. El gasto público de Estados Unidos, va a tener que ser financiado por el resto del mundo porque son los únicos que no van a tener esta posición, esta necesidad de mantener su liquidez quieta. Tomemos un ejemplo, Álvaro. Los recursos del IES, que tiene un portafolio de inversiones en la reserva. Su principal prestamista es el Estado. Un Estado que tiene una deuda impresionante con el IES y que no tiene el Estado el recurso, la moneda, para pagar estos préstamos que le ha hecho el IES al Estado. Se los paga en papeles a largo plazo. Tienen castigos en el mercado, no sé cómo será. Lo que imposibilita un ejercicio pleno de los derechos de los afiliados en términos de